nuestra segunda ponencia a cargo de Francisco Bustos. El título de su exposición es El secreto de los archivos de la tortura, la lucha por verdad, justicia y memoria en Chile. Francisco Bustos es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, es colaborador asociado del Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales y es integrante del equipo jurídico de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, y además abogado de desclasificación popular. Bienvenido, Francisco, y adelante entonces con tu tiempo. Hola, buenos días, muchísimas gracias Daniela, muchas gracias también a todos los organizadores, a todas las organizadoras y también a mis compañeros y compañeras de panel. Voy a compartir entonces una presentación. ¿Cuánto tiempo tengo exactamente para no pasarme? 20 minutos. Ya, perfecto. Perfecto, entonces justamente esta presentación se llama El secreto de los archivos de la tortura, la lucha por la verdad, justicia y memoria en Chile. ¿Se ve la presentación o no? Sí, se ve. Puedes ponerle pantalla completa, eso. Perfectamente, perfectamente. Ahí, súper. Bueno, yo lo que quiero abordar brevemente es la problemática del secreto de los 50 años que se han establecido para los archivos de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, que vamos a llamar desde entonces la Comisión Valech 1, los intentos de acceso y uso de la información y la causa que ahora está a nivel del sistema interamericano por la base de datos digital de esta comisión. Afortunadamente para mí, en el panel anterior estuvo la muy completa exposición de Daniela Mancilla, donde se explicó un poco cuál es el contexto de esto, por lo tanto voy a lo mejor avanzar un poco más rápido en algunas de las secciones más históricas, para poder avanzar al contenido de la misma. Lo primero, todas estas comisiones surgen como consecuencias de la represión, de los crímenes y del terrorismo de Estado perpetrado por la dictadura civil-militar. Hay varias formas de decirle, pero yo ahí prefiero civil-militar. Y los desafíos con los que se encontraba el gobierno del presidente Elwin y los sucesivos gobiernos de la transición eran variados. Existía impunidad generalizada que se reflejaba en el decreto ley de amnistía, pero no únicamente ello. Los tribunales militares dependían jerárquicamente del general Pinochet. La judicatura era adicta al régimen militar, en palabras de Humberto Nogueira. La Constitución de 1980 era una carta impuesta y que perseguía el rol de neutralizar la agencia política del pueblo, al igual que las violaciones de derechos humanos, como señala nuestra moderadora, en un texto sobre Constitución y Justicia Transicional. Y el general Pinochet era comandante en jefe del ejército, además de otros múltiples factores como el control de los medios de comunicación por parte de la derecha, en fin, el empresariado fáctico. Por lo tanto era una situación más o menos compleja y no había muchas esperanzas de un proceso de justicia. Las comisiones de verdad surgen como uno de los primeros intentos por enfrentar este problema y eran una de las pocas cosas que el presidente Elwin sí podía hacer, porque ya que no contaba ni con el poder legislativo por senadores designados y otros mecanismos de control, y tampoco contaba con esta judicatura adicta al régimen, entonces ideó este mecanismo de las comisiones de verdad por medio de decreto supremo, aprovechando el exacerbado presidencialismo chileno. La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada por el Decreto Supremo 355 del año 90, tuvo por finalidad identificar los casos de víctimas de desapariciones forzadas y de ejecuciones extrajudiciales, pero en ella la tortura no tuvo mayor relevancia salvo para quienes fallecieron a resultado de estos tormentos, y luego se creó un organismo continuador para casos que no fueron calificados en su momento, pero que pudieran ser calificados posteriormente, que es la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Y una de las características es que los archivos de estas dos comisiones, custodiados de acuerdo a la ley 19.123, eran reservados. Es decir, los mismos no eran de libre acceso, no podía pedirlos cualquier hijo de vecino o hija de vecina, pero sí podían ser accesibles para los tribunales. Tribunales, insisto, que en ese momento no tenían el menor interés en la justicia, pero esto podía ser utilizado posteriormente.
¿Cuándo cambia esto? Aquí tenemos una imagen de Guillo, un caricaturista chileno, que se refiere a la detención de Augusto Pinochet en Londres, ¿no? Señora, usted me enferma. Y posterior a la detención de Pinochet en Londres, se produce uno de los primeros hitos que acelera la persecución penal. Desde luego los familiares siempre presentaron querellas incluso en dictadura, pero podemos decir que la detención de Pinochet en Londres es uno de los grandes hitos que acelera esta persecución penal, junto a la presentación masiva de querellas, tanto por la sociedad civil como la investigación de oficio por la judicatura, a partir de los años 2009 a 2011. Y ahí el informe RETIC, el informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, constituyen insumos valiosísimos. Y aquí quiero destacar algo señalado por Pascal Bonnefoy en su libro Cazar al Cazador, donde relata la historia de esta naciente brigada de derechos humanos, donde se da cuenta de que desde ya esta naciente brigada empezó a trabajar con los archivos de la Comisión RETIC para ir construyendo patrones criminales, para ir dando cuenta de líneas de investigación. Y a la fecha, hasta el día de hoy, hasta 31 de diciembre, ha habido más de 400 procesos penales por casos de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos. Obviamente hay miles de críticas como las bajas penas, en fin, muchas cosas que no podemos tratar ahora, pero que son críticas muy ciertas y que igualmente uno puede decir que hay una sensación de impunidad, pero esos archivos ahí jugaron un rol muy importante. De hecho, Pascal Bonnefoy califica este uso de los archivos como un gol de media cancha. ¿Sí? Yo no soy muy futbolero, pero un gol de media cancha es algo muy bueno. Es algo muy deseable. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar del tratamiento de las comisiones de tortura, igualmente, como les dije, descansando en la excelente exposición de Daniela Mancilla. Existen dos comisiones de verdad que han tratado el tema de la tortura en Chile. La primera, la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, la Comisión Valech I, creada por el Decreto Supremo 1040 del presidente Ricardo Lagos. Esta comisión no surge desde luego porque el presidente se levantó buena persona un día, sino porque las agrupaciones de expresos políticos consistentemente, desde el retorno a la democracia, habían bregado también por reconocimiento. Desde luego, estas agrupaciones entendieron que las personas ausentes eran probablemente la prioridad en los años 90, pero ya habiendo pasado más de una década, ellos continuaron denunciando este flagelo invisible. Muchas personas fueron torturadas y permanecieron en el exilio, muchos fallecieron tiempo después, por lo tanto era una necesidad importante, un reconocimiento de que en Chile se torturaba. Además, otro fenómeno que históricamente pudo tener mucha relevancia a la hora de que estas agrupaciones adquirieran nuevos bríos en sus reclamos fue que los cargos contra el general Pinochet, a diferencia de lo que uno puede pensar popularmente, no fueron por las desapariciones forzadas ni por los asesinatos, sino principalmente fueron cargos de tortura porque el general Pinochet, muy mal asesorado para él y muy bien asesorado para nosotros, firmó la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura durante su gobierno porque pensaba que el derecho internacional no tenía ninguna aplicación y por suerte volvió para morderlo. ¿Sí? Y luego hay una comisión Valech II, una comisión asesora presidencial para calificar detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de prisión política y tortura, que se crea como una norma transitoria junto a la ley del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y lo que vamos a ver es que, pese a que la Comisión Valech I califica casi 30.000 víctimas y la Comisión Valech II califica casi 10.000 víctimas de tortura, el tratamiento de estos archivos es distinto. Y las razones para esta distinción, yo diría que son inexistentes. Los casos de las víctimas de presión política y tortura se determinan de acuerdo a una metodología que da el informe. Uno podría decir que esa definición contrasta con la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas en algunos puntos, pero no nos podemos detener en eso. Es evidente que no están todas las víctimas. De acuerdo a muchos registros, hubo prácticamente 800.000 casos de tortura durante la dictadura. Hubo mucha gente que hasta el día de hoy no quiere denunciar, en fin, pero igualmente se reconoce que para estos efectos el informe es un avance, obviamente con todas estas críticas que han sido latamente documentadas. Y quiero detenerme en las diferencias de los archivos para luego dar cuenta de por qué sería útil poder acceder a los mismos. Como dijimos, el Decreto Supremo 1040 habla de reserva, dado que estas semanas este tema
ha sido relevado por una propuesta de la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional y ha salido ahí el presidente Lagos y otras personalidades a decir que las víctimas declararon sabiendo que habría secreto, podemos decir categóricamente que eso es incorrecto, o en realidad falso inclusive. Las víctimas declararon bajo reserva. ¿Cuándo surge el secreto? Una vez que el presidente Lagos da a conocer al país el informe de la Comisión Walech, se presenta mediante un mensaje lo que sería la ley 19.992. Esta ley se tramita en 7 días y esa ley de reparación tiene entre sus normas perdidas este artículo 15. Esta es una ley que se publica el 24 de diciembre, por lo tanto la posibilidad de reacción política de las agrupaciones, organizaciones de víctimas es nula. Todos estamos en esa fecha de Navidad en otra. Por eso yo suelo llamar a esto el regalo de Navidad del presidente Lagos. El artículo 15 de la ley 19.992 señala que son secretos, documentos, testimonios, antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Esto no se entiende al informe público, ¿sí? Entonces también, otra cosa inexacta que se ha dicho en estos días es que son secretos los nombres de las víctimas. Y no, los nombres de las víctimas no son secretos, hay un listado de víctimas, ¿sí? Eso como un primer punto. Luego se dice que este secreto se mantendrá durante 50 años, periodo en que los antecedentes quedarán bajo custodia del Ministerio del Interior. Estos antecedentes luego van a pasar a custodia del INDH con la ley 20.405, a partir del 2009-2010. Y mientras rija el secreto, dice ninguna persona, grupo de personas, autoridad, magistratura tendrá acceso sin perjuicio del derecho personal que asiste a los titulares. Y los titulares pueden pedirlo, pero, como vamos a ver, los titulares también tuvieron dificultad para acceder a ellos pese a la provisión clara de la ley. Inclusive, y como se mostró en la ponencia anterior del panel anterior de Daniela Mancilla, las primeras personas que recibieron antecedentes lo hicieron el 2012 y que recibieron antecedentes completos el 2015 y 2016, mediante recursos de protección contra el INDH, mediante 15 recursos, 14 de los cuales me correspondió, por cierto azar, patrocinar a mí. Y la Comisión Walech II, en cambio, tiene un régimen de reserva, es decir, no son archivos públicos, pero son archivos que puede conocer la judicatura. Y aquí, cuando se ha dicho, no podemos cambiar el régimen de Walech I, esto sería una falta de respeto para las personas, esto, digamos, haría que los archivos estuvieran en todas partes. Aquí tenemos el mejor contrafactual posible. Los archivos de la Comisión Walech II, que son 10.000 víctimas prácticamente, son reservados, no están hoy día publicados en los diarios y pueden ser empleados por la judicatura. Entonces, para resumir, los archivos de la Comisión RETIC, los archivos de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y los archivos de la Comisión Walech II son reservados. Pueden acceder las víctimas directas y la justicia, y los archivos de Walech I tienen este secreto de 50 años que es inédito en la práctica de las comisiones de verdad. Es inédito también si se considera que el presidente Elwin probablemente estaba en circunstancias políticas mucho más complejas del año 90 que el presidente Ricardo Lagos. Por lo tanto, hasta el día de hoy me cuesta entender el motivo de este secreto que ni siquiera fue objeto de gran discusión parlamentaria y que, tratándose de una ley de reparación, fue aprobado casi unánimemente por el Parlamento. Es decir, probablemente hubo algún tipo de negociación entre los distintos actores políticos, pero la cual no conocemos. Y aquí ni siquiera quiero decir que esta negociación haya sido con el propósito de la impunidad, aunque tampoco lo puedo descartar, pero simplemente digo que hay una negociación, no sabemos qué se negoció. Respecto de la persecución penal, debemos recordar que la tortura y otros actos como la violación, otras formas de violencia sexual, también son crímenes de lesa humanidad. Ahora, eso en Chile yo creo que ha costado, y alguna vez hasta me encontré con un director jurídico de la Cancillería que no sabía esto, pero bueno, en fin. El que sabe, sabe, y el que no es jefe. Hay deberes de investigar, de juzgar y de sancionar crímenes de lesa humanidad. Eso lo ha dicho, entre otros, la Corte Interamericana, en el caso Almonacid Arellano y otros, la Corte Suprema de Justicia, en el caso Molco, recogiendo esta doctrina, y diversas fuentes de derecho internacional, y la obligación de luchar contra, y la lucha contra la impunidad cumple diversos efectos en el contexto de una comunidad política.
Entonces aquí viene la pregunta, ya en los minutos que me quedan, de qué hacer, que es la pregunta clave siempre, en el litigio estratégico, en la política y probablemente en la vida. Hay reclamos históricos de organizaciones de víctimas, o más bien de sobrevivientes, como se hacen llamar, y yo creo que correctamente, como el Comando Unitario de Expresos Políticos, que es la organización que reúne a más grupos de sobrevivientes de la dictadura. Ha habido también estos esfuerzos de desclasificación popular, los cuales, como dije, yo también he tenido la ocasión de poder compartir y de participar. Ha habido estos recursos de protección, que fueron una idea de la abogada Paz Becerra, que han permitido el acceso a ciertos archivos y que finalmente hicieron que el Instituto de Derechos Humanos el 2016 tuviera que generar un acuerdo y acceder a entregar los documentos con este añadido de ellos de tachar nombres de terceros no victimarios. Y eso yo creo que tiene un problema porque el Instituto de Derechos Humanos hoy día está tachando los relatos que entregaron las víctimas. Siendo que, de acuerdo al artículo 15, las personas tienen derecho a que les entreguen todo, pero no he tenido el caso de ninguna víctima concreta que haya querido litigar ese tema, entonces yo obviamente, dado que hay tantas peleas que dar, no vamos a crear un conflicto gratuitamente, pero es algo que se podría hacer, sobre todo si alguna vez sospechamos que se está tachando el nombre de un victimario. Digamos, es algo que puede estar abierto. Y uno de los puntos que yo quería relevar es el litigio por la base de datos digital que empleó la Comisión Valech y también otros usos que ha podido tener. Por ejemplo, alguna vez que trataron de hacer un homenaje al Regimiento Tejas Verdes por la Municipalidad de San Antonio, y ahí también tuvo un uso útil esta base de datos. El informe de la Comisión Valech 1, ese libro gordo que mostramos anteriormente, daba cuenta de la existencia de una unidad de apoyo informático que, para cumplir con su objetivo de procesar y resguardar la información, se construyó una interfase para acceso de los usuarios vía web en modalidad intranet con cuentas de usuario, contraseña. Entonces, esta base de datos tenía ciertas características. Y en realidad, nosotros a través de diversas fuentes fuimos pesquisando que esto existía. Primero porque el informe lo dice y porque yo he leído prácticamente todo el informe y las personas que trabajan conmigo también, o más bien que trabajamos juntos, lo han leído porque muchas veces estos informes se tienen y se guardan, pero la gente no los lee. Entonces el informe hablaba de esto. Luego, buscando, gracias a las excelentes leyes de acceso a la información, vimos que se había pagado por servicios informáticos en esta comisión. Y ahí habían dos opciones. Se creó efectivamente la base de datos o alguien estaba robando plata y era lo primero. No hemos detectado antecedentes de eso último. Y esta base de datos tiene una particularidad. Tiene una tabla con los nombres de las víctimas, tiene tablas que dan cuenta de las detenciones, otras que dan cuenta de las reclusiones, los recintos y referencias cruzadas. Referencias, por ejemplo, de en qué registros consta. Son registros de la Vicaría de la Solidaridad, registros del CENDET, registros de distintas organizaciones que puedan dar cuenta de esto. Y por lo tanto, esta base de datos puede ser un insumo valiosísimo para acceder a la justicia en causas de graves violaciones de derechos humanos. Hoy, el sistema que tenemos lo que permite básicamente es que sea el titular el que saque su información, que ese titular, al no existir ningún organismo público que persiga de oficio estos crímenes, porque el único organismo público, que es la Unidad Programa de Derechos Humanos, solamente persigue desapariciones forzadas o ejecuciones de casos de la dictadura. Entonces, como no hay organismo público, la víctima sobreviviente tiene que contratar un abogado. Tiene que llevar un proceso penal y obviamente este es el sistema más ineficiente para poder perseguir la criminalidad organizada del Estado. Lo que se trató de hacer entonces por parte del Comando Unitario de Expresos Políticos, en este caso cuya vocera es Aide Oberreuter, fue solicitar vía transparencia al Instituto de Derechos Humanos que entregue la base de datos digital. La base de datos digital no necesariamente contiene los relatos de las víctimas, por lo tanto se puede entender que no estamos en la hipótesis del secreto, pero que aun si lo estuviéramos, existen normas de derecho internacional de rango superior que mandatan que el Estado tiene que investigar, juzgar y sancionar con penas efectivas crímenes de lesa humanidad entre los que se cuenta la tortura. Entonces, el Instituto de Derechos Humanos naturalmente denegó la solicitud,
Luego escalamos esto ante el Consejo para la Transparencia, que naturalmente denegó la solicitud, y fuimos en un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que denegó la solicitud, y finalmente esto se presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2018 para reclamar justamente por esta denegación de justicia, pues estimamos que estas herramientas pueden permitir ayudar a conducir de manera más racional la persecución penal por actos de tortura, que es uno de los deberes fundamentales que tienen los estados. También, desde luego, tanto desde el Comando Unitario como también desde una perspectiva más personal, nosotros sabemos, más bien entendemos que existe una tensión entre, por un lado, muchas personas que declararon, al menos con la sensación o con la promesa de una cierta reserva, y el deber de persecución penal. O sea, nosotros entendemos que hay un interés y que el proceso penal es revictimizante. El proceso penal, la víctima no tiene derecho al silencio, la víctima es un objeto procesal, la víctima tiene deber de declarar, la víctima no puede negarse, en fin. Entonces nosotros creemos que cualquier proyecto que modificara el secreto debiera hacerse cargo de esto. Nosotros tenemos propuestas mucho más, o al menos yo a título personal, aquí hablando solo a nombre mío, tengo una propuesta de cómo se podría hacer. En primer lugar, creando alguna modificación que exima a las víctimas de esta obligación de declarar, sea que se considere como su única declaración el escueto relato que viene en estas carpetas de la Comisión Valech, sea que se crea un sistema de entrevista única como la entrevista videograbada que hay para menores víctimas de delitos sexuales, y también que se les permita, o sea, que se tomen todos los resguardos, insisto, para no afectar su integridad, y también que exista algún sistema de apoyo y acompañamiento, porque el proceso judicial sabemos que es muy violento y todas las cosas, pero como veo que el tiempo se me está acabando, voy a tener que terminar aquí. Y este proceso ante la Comisión Interamericana sigue en fase de admisibilidad, y me gustaría terminar simplemente con una reflexión que es de Bertolt Brecht: de quién depende que la opresión continúe, de nosotros, y de quién depende que se la aplaste, eso también de nosotros. Eso sería mi presentación. Muchísimas gracias, Francisco.